Lo he leído mucho, segunda a los Corintios 7:1, ese es el texto, pero realmente nunca me había profundizado a saber qué es la contaminación del espíritu. Amén, porque la Biblia así lo dice, y si lo dice es porque así es. Amén. Porque ahí habla de dos tipos de contaminación: contaminación del espíritu y contaminación de la carne. Mire cómo dice la Biblia: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces ahí habla de dos tipos de contaminación: contaminación de carne y contaminación de espíritu. El creyente debe aprender a conocer los sentidos en su espíritu, lo que ellos significan, qué requieren, de qué manera satisfacerlos. Cuando el creyente conoce los sentidos del espíritu, entonces ahora sí puede andar de acuerdo al espíritu. Y hay unas pocas cosas en cuanto a las leyes del espíritu que debemos conocer. Vamos a estar bien atentos, mis queridos hermanos, porque creo que esa es una enfermedad que está haciendo bastante mal efecto. Si hay una pandemia grande, no es tanto la del COVID, porque el COVID mata el cuerpo. Pero hay otra pandemia, que es la pandemia que afecta a los espíritus de los hombres. Y esa pandemia es más grave que la otra. Porque si a usted una pandemia como el COVID lo lleva al cementerio, la pandemia del espíritu lo lleva al infierno. Así que el tema es de verdad como para pensarlo. A veces uno siente como un peso. Vea, vamos a hacer como algunos paralelos para que usted vea cómo las enfermedades del cuerpo y las del espíritu como que van en paralelo. ¿Cómo sabe una persona que está infartada en el corazón? Porque siente como un peso, como algo que lo oprime, ¿verdad? Entonces cuando la persona siente que hay como una opresión en el pecho, como un peso, él debe saber que está infartado. Y hay que correr rápido para que le hagan algún tratamiento. De lo contrario, ese peso que lleva lo mata. Así como hay pesos que indican que hay un problema cardiovascular, el espíritu a veces también tiene unos pesos, un peso encima. Y eso no deja que el creyente viva como tiene que vivir, que es libre. Constantemente el espíritu del cristiano tiene que sentirse ligero, como si flotara, porque en esa condición es que crece la vida, y es ahí donde la obra de Dios no tiene obstáculos. A veces, hermano, esos pesos en el espíritu son como obstrucciones que no dejan que la vida de Dios fluya en el espíritu del creyente. Y ahí es donde el creyente debe saber qué es tener una carga en el espíritu. Muchas veces siente que su espíritu está oprimido y que no es libre, y eso es usado por el enemigo para oprimir a los creyentes espirituales, porque les quita el gozo y la libertad. ¿Usted ha visto algún infartado que esté riéndose, que esté feliz, que esté saltando de gozo? No, una persona infartada lo que está es muy preocupado, está angustiado, está asustado, siente que la muerte le llega. Exactamente
el espíritu se le puede a usted enfermar. Y ese espíritu oprimido con ese peso encima hace que usted, aunque esté en la iglesia, usted no es libre. Usted no es feliz, no tiene gozo, no tiene libertad. Y por eso no tiene victoria en el Señor. Porque la base de la victoria es un espíritu libre. Por eso el escritor a los hebreos dice: despojémonos de todo peso. Sobre su espíritu no debe haber ningún peso. Porque si ese peso está, usted pierde la libertad. No puede uno tener un peso sobre el espíritu. Eso es como, hermanos, la obesidad. La obesidad. Una persona que tenga 50 kilos de sobrepeso en el cuerpo no puede ser libre totalmente, porque es como si llevara un saco de cemento encima día y noche. Eso es, no es otra cosa. Una persona que tenga 50 kilos de sobrepeso, haga de cuenta que está llevando siempre un saco de cemento encima. Con él se acuesta, con él se levanta. Por eso es que su corazón se enferma, por eso es que se agota rápido, por eso es que sus rodillas se le afectan, todo porque lleva 50 kilos encima que no son propios. Y exactamente, espiritualmente hablando, usted puede ser un obeso, porque lleva un peso encima que no le deja que su espíritu sea libre. Y creo que ahí es donde el hombre tiene que hacer algo, hermano querido. Ese peso usted tiene que quitárselo. En ocasiones y en la mayoría de las veces, ser consciente de las cosas que uno se echa encima, de los problemas que uno se echa encima. No todos los pesos que uno tiene en el espíritu se los pone el diablo. Hay otros que uno mismo se los pone, o unos que uno mismo los busca, y se echa uno unos pesos, unos problemas encima, que ya después le da dificultad lograr superarlos. Esos pesos que uno se echa encima lo van agobiando, le quitan la libertad. Usted viene a la iglesia, pero usted no anda espiritualmente a la velocidad que es. Usted ya está lento, ya usted pierde la motivación para el servicio, ya usted no quiere hacer algo importante para Dios, ya no se le ve gozo, no se le ve alegría. Usted viene al culto como por inercia, o sea, como por costumbre, pero ya usted no disfruta. No disfruta la vida espiritual porque se echó unos pesos encima. Ejemplo, un mal matrimonio. Ejemplo, un mal trabajo. ¿Sí? Ejemplo, unas malas amistades. Se dejó llenar usted la cabeza de filosofías y cosas raras, y eso le está pesando en el espíritu. Y ya usted no hace como debiera ser. Y uno dice: ¿será que orando lo puedo hacer? ¿Me puedo quitar eso? Pues yo creo que orando yo podré quitar los pesos que el diablo me ponga encima. Yo reprendo al diablo, y esos pesos que el diablo me pone encima me los quito. Pero los otros me los tengo que quitar soy yo. Hay cosas en la vida cristiana que la oración no quita. Solo me los tengo que quitar soy yo. Eso no tiene ninguna discusión. Sigamos hablando, hermano, de la contaminación del espíritu, el bloqueo del espíritu. Cuando el espíritu del creyente está bloqueado, entonces el creyente pierde su vigor. Pero cuando ese bloqueo desaparece, ahora el creyente encuentra la salida y recobra esa libertad que tanto anhelamos y disfrutamos. Tener el espíritu bloqueado es como, a ver, un ejemplo bien sencillo, como cuando los carros normalmente tienen un freno de mano, que antiguamente se llamaba emergencia. Eso es un freno de mano.
Si ese freno de mano está activado, el carro, aunque usted lo force, no arranca. Y no es que el motor esté malo, es que tiene un freno ahí. No lo deja arrancar porque está el freno activado. Pues bien, hay cristianos que no arrancan espiritualmente y uno no sabe por qué. Amén, vienen a la iglesia, oyen la palabra, son buena gente, hasta buenos mayordomos, pero qué raro, espiritualmente no arrancan. Es que hay como un freno, amén, un bloqueo. Y es muy importante que ese creyente aprenda también, amén, a reconocer ese problema. Y si ese bloqueo es del diablo, en oración reprenda al diablo y declárese libre en el nombre de Jesús. No puede ser, hermano, que usted esté aquí, amén, pudiendo correr a 10 kilómetros por hora y apenas va a 1, a 2. Suéltese de eso, suéltese. Usted puede tener y debe tener un espíritu libre para que alabe y le sirva a Dios. Ese bloqueo a veces lo usa el diablo para frenarle a usted la vida. Por eso es que hay creyentes que miran a otros y dicen: qué curioso, yo llegué a la iglesia hace 20 años y yo no rindo, no avanzo, no progreso. En cambio, aquel que llegó hace 2 años, mírelo, ya es presidente de esto, ya está en esta directiva, ya predica, y yo no. Es que el problema es que hay algo que te bloquea. Hay algo que no te deja crecer, no te deja avanzar. Por ejemplo, algún resentimiento que tú tienes. Hay algo que tú no has perdonado a otro. Le has hecho caso a rumores, a malos comentarios. Por ahí se ha levantado alguien que te ha traído una mala información, la creíste y eso te bloqueó el espíritu. Por ejemplo, alguna vez un hermano me decía: hermano, ¿qué será que yo trabajo, yo gano buen dinero, yo sé que Dios me bendice, pero a mí mi dinero no me alcanza, no me rinde, yo no progreso, no he podido tener ni siquiera una casita propia, llevo tantos años trabajando? Y bueno, yo después de escucharlo le dije: oye, ¿y será que tú le eres fiel a Dios? Y agachó la cabeza y me dijo: hermano, yo era fiel a Dios, pero algún día apareció algún hermano por ahí en la iglesia que empezó a llenarme la cabeza de cuentos y de ideas raras, que yo no tenía obligaciones con Dios ni con la iglesia, que eso no era así, que eso era del Antiguo Testamento, que eso son mentiras, hermano. Y yo no más fui fiel. En otras palabras le dije: estás bloqueado. Alguien te bloqueó tu fidelidad y tu espíritu, que era libre y generoso, ahora se bloqueó y la bendición de Dios dejó de fluir. Eso pasa con mucha frecuencia. Eso a veces sucede. Ahora también, hermano, el espíritu puede hasta en esto de la contaminación como envenenarse. ¿Sabía usted que puede haber algo que se conoce como el envenenamiento del espíritu? Hablemos un poquitito del tema de los demonios. Los demonios existen. Hay un mundo de maldad. Eso no se desconoce. El capítulo 6 de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no vamos a negar que sí hay espíritus malos, sí los hay. Pero miremos un poco a ver qué pasa con respecto a los demonios
y la vida del cristiano. Los demonios son espíritus. Y yo también tengo espíritu, o sea que a veces, como predicamos el jueves, hay una lucha entre mi espíritu y los espíritus del mal. Pero viene aquí una explicación que es pertinente. A mí me llama alguien y me dice: pastor, hay una persona aquí que está endemoniada. Y yo le digo: ¿y tú cómo sabes que está endemoniada? No, porque está volteando los ojos, echando babasas, está contorsionando, diciendo unas voces gruesas que la voy a matar y cosas. Y entonces la pregunta es: ¿esa persona conoce a Dios? ¿Esa persona que está en ese momento de posesión demoníaca conoce a Dios? Ah, no. ¿Cómo vive? Vive mal. ¿Cómo es su vida? Es de una vida de pecado. Así que eso no es nada raro que un demonio posea a una persona así. Viene a orar, pues uno va y ora, y por la autoridad que Dios nos confiere, ese demonio se va. Pero resulta que esa casa, que es el corazón, se queda vacía porque el espíritu se fue y quedó vacío. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa persona? Predicarle el evangelio y que esa persona se convierta al Señor y que conozca la verdad, y la verdad lo hace libre. Pero ¿qué pasa? Esa persona, después que es libre, vuelve al pecado común y corriente, no tiene ningún contacto con Dios, y luego su postrer estado será peor que el primero. Así que sí se puede orar por una persona endemoniada, sí, pero la mejor liberación es predicarle la palabra, porque la palabra es la que libera. Entonces no estamos aquí de exorcistas, ni aquí de cazafantasmas, buscando fantasmas por todo lado. Aquí la mejor liberación es predique a Cristo y que la gente acepte a Cristo, y la liberación funciona. Esa es la verdad, hermano, real. Ahora, con respecto a un cristiano, vea, este asunto de demonología es amplio, no es mi tema, no me gusta casi hablar de eso, pero hay que hacerlo a veces. Vea, en asuntos de demonios y en asuntos de hombres espirituales, hay tres escenarios en los que los demonios pueden actuar. Con respecto a un cristiano y a uno que no lo es, hay diferencias. Entonces, existen tres escenarios que son la obsesión, la perturbación y la posesión. Esos son los tres escenarios en los que un demonio actúa: obsesión, perturbación y posesión. La obsesión es algo que un demonio pone ahí a la vista de la persona, lo obsesiona con una idea, se la muestra, lo molesta, pero es un asunto externo en donde el demonio no actúa directamente en la persona, sino que por decir de alguna manera, le pone la cáscara y lo molesta. Eso es una obsesión de un demonio. Ya la perturbación es cuando el demonio va más adentro, ya empieza a atacar a la persona, pero no hay posesión. La posesión es cuando el espíritu se mete en el cuerpo de la persona y lo domina. A un creyente, a una persona espiritual obediente a Dios, el diablo a través de un demonio lo puede obsesionar o lo puede perturbar, pero jamás lo puede posesionar o poseer. Entonces, un hijo de Dios no debe decir: es que hay un hermano poseído del espíritu malo. Si está poseído es porque ya el Espíritu Santo no está en él. Pero el Espíritu Santo no va a compartir una casa con un demonio. Entonces este tema es delicado, pero sí quiero, hablando de las enfermedades del espíritu humano,
decir que sí puede un cristiano ser obsesionado y perturbado. Eso sí puede pasarle a algunos cristianos. Es como un veneno, como un dardo encendido que afecta directamente al espíritu del creyente hasta llegar incluso a causarle aflicción, tristeza, sufrimiento, penas o dolores. Y a veces el mismo cristiano no sabe qué le pasa, pero siente como algo extraño, algo curioso, que su espíritu no es feliz. Su espíritu no goza de una libertad. Su espíritu está como atribulado, como siempre triste, como angustiado. Y eso no es normal. No es normal ver a un hijo de Dios sometido a ciertos envenenamientos que el espíritu hace. Ese espíritu malo del que estamos hablando. Usted tiene que revisar por qué su aflicción, por qué su opresión, por qué su angustia. Nada lo alivia, nada lo mejora, nada lo hace feliz. Algo tiene que estar pasando. Y ahí es donde el cristiano tiene que cuidarse de qué es lo que está afectándole su ánimo, su espíritu. Hay un texto en Proverbios 18:14. Proverbios 18:14 habla de quién soportará el ánimo angustiado o el espíritu angustiado. Ahora, yo también quiero hacer claridad en esto. No siempre que un cristiano esté afligido, esté angustiado, esté lleno de preocupaciones, no quiere decir que sea siempre un espíritu, porque eso ya son exageraciones. Y hay predicadores de esos famosos neopentecostales que se dedican a echar fuera espíritu no sé de qué fuera y espíritu no sé de qué fuera, y se dedican en unas plataformas a echar espíritus. Eso no es así. Los púlpitos son para hablar de Dios. Los púlpitos son para darle la gloria a Dios, para que el protagonista sea Dios. Pero cuando un predicador le da tanto ínfulas al diablo, hermano, eso no es bueno. Eso no es bueno, que aquí se pare un predicador a echar fuera demonios, espíritu yo no sé de qué fuera y espíritu de fuera, y mencionan, pero es una lista enorme de espíritus para todo. Amén. Aquí no hacemos eso. Aquí le damos la gloria a Dios y hacemos que el hombre le abra su espíritu al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo entra en la vida del hombre, lo libera de todo, de todo, de todo. El Hijo de Dios restaurado y redimido no tiene que tenerle miedo a ningún espíritu malo, a nada. A nada, porque usted está, hermano, con el Espíritu de Dios dentro de usted y no hay ningún problema. Alabanzas a Dios. Pero el espíritu malo sí lo puede llevar a usted, por ejemplo, a llenarse de soberbia, a llenarse de un falso orgullo, de una jactancia, de una arrogancia que no es buena. El espíritu malo le puede a usted meter en la cabeza una duda de alguien o aborrecer a alguien, y lo obsesiona con eso, lo obsesiona y lo perturba. A algunos lo saca de la iglesia, porque el diablo actúa y eso uno no lo puede ignorar. Uno a veces no ve cómo hacen algunos para soltarse de la mano de Dios. Y cuando uno analiza y dice, no, el diablo les puso alguna trampa, el diablo algo hizo con ellos. No fue que los poseyó, porque el espíritu malo no puede poseer a un hijo de Dios, pero sí lo obsesionó con algo. A ver, pongamos ejemplos sencillos. Una mujer cristiana que el diablo la obsesiona con modas impuras, la saca de la iglesia. Y no solo de la iglesia, es que el problema no es de la iglesia, el problema es que te quita tu paz interior y tu salvación. Y una mujer cristiana que normalmente ha vivido con pudor y modestia, como dice la Biblia, con decoro, pudor y modestia,
El diablo empieza a obsesionarla, que tiene que vestirse diferente, que su cabello tiene que ser distinto, que su postura es distinta, y la obsesiona con eso y la mata y la saca de la iglesia, y si no despierta rápido le hace perder su salvación también. Entonces también son obsesiones que pueden ser productos de un demonio que actúa en las personas. La perturbación es cuando ya la mente del cristiano ya no tiene paz, ya no se concentra para orar, ya en la mente Dios como que no está, y todavía uno lo ve en la iglesia, esa persona, pero su mente está como perturbada, y piensa en tantas cosas que ya no son de Dios. Su mente le cambió. Hay un pasaje por allá en el capítulo 9 de Lucas, los versos 54 y 55, cuando el Señor a unos discípulos les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque ellos quisieron que cayera fuego del cielo, y el Señor los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Verso 55. Estaban perturbados por eso. Muchas veces también, hermano, es como si Satanás o un demonio le estuviera a usted hablando al oído y lo manda a hacer cosas que usted sabe que no debe hacerlas. Y si usted cree eso, usted termina en problemas, usted termina pecando. Usted termina en una condición pecaminosa y usted dice: qué raro, yo siento como una fuerza extraña. Es más, alguien dice: yo me desconozco, porque siento algo externo que no es mío. Y déjeme decirle, hermano, que detrás de todo eso puede haber un demonio que lo está obsesionando a usted con algo. Amén. A veces son cuestiones de la carne, otras veces son cuestiones de ese mundo de espíritus malos que hay, ¿verdad? Por eso es que usted tiene que cuidarse. Amén. Cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide sus manos. Sepa distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, porque podrá usted, hermano, terminar en problemas. Usted y yo tenemos algo que se llama un escudo, el escudo de la fe. Y dice la Biblia que con ese escudo de la fe uno puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aparte de eso, no nos podemos olvidar de nuestra vida íntima con Dios. Usted y yo tenemos que mantener un contacto con Dios permanente. Amén, porque de lo contrario la situación se nos puede tornar muy difícil. Hablaba hace un momentito de lo que es los tres niveles. Amén, los tres niveles: la obsesión, la perturbación y la posesión. Y en cuanto al espíritu, hay algo que puede ser, hermano, como una depresión. Vea. Bueno, yo no sé los psicólogos realmente cómo le llaman a eso, el famoso estrés de ahora, la famosa depresión, pero sabe que espiritualmente eso existe. Existe una enfermedad del espíritu que puede llamarse la depresión del espíritu, cuando el creyente puede ser engañado por espíritus malignos e incluso le hace sentir sensaciones físicas y experiencias extrañas y hasta cosas que son placenteras, pero uno sabe que eso no es de Dios. Y todas esas actividades mantienen al creyente en una vida centrada en los sentimientos. Por ejemplo, es delicado ver a un cristiano dedicado a una actividad que puede que no sea mala, pero si no se cuida, esa actividad
tan recurrente de hacerla permanentemente, se le vuelve un hábito y se le vuelve una obsesión. Vamos a hablar de un detalle, por ejemplo, el cine. Hay cristianos que son adictos al cine, por ejemplo. Eso a la larga le puede traer a usted un problema, le afecta al espíritu. El deporte, ¿quién lo creyera? No es que el deporte sea malo, pero es preocupante cuando un creyente está tan dedicado al deporte que termina afectándolo. Cosas curiosas. Hablemos otro poquito, hermano, otra vez de otro detalle. No es que usted no quiera tener una buena presentación personal. Claro que sí. Vístase bonito, peínese bien, manténgase aseado o aseada. Nos gusta ver aquí a los hermanos bien puestos, a las mujeres aquí bien bonitas, con su cabello sano, su buena piel, su buena dentadura. Todo eso se puede, no hay problema. Pero si a usted lo obsesiona la belleza, si a usted lo obsesiona el culto al cuerpo, ya eso sí es un problema. Ejemplo, algunas veces a uno le preguntan, pastor, ¿será que un cristiano puede practicar el fisiculturismo? O sea, esos hombres que son, ustedes nos han visto esos hombres que desarrollan sus músculos, sus pectorales y son así como Schwarzenegger, y son más vanidosos que muchas mujeres. Andan sin camisa, van trotando o se ponen un esqueletico para exhibir su musculatura. Eso es puro ego, puro culto al cuerpo. ¿Usted cree que a un cristiano real le luce eso? Una cosa es que usted tenga su cuerpo sano, en buena forma, haga su ejercicio normal que le sirve, le conviene. Haga sus ejercicios, monte en bicicleta, practique un deporte, esté en sus máquinas de gimnasio, eso no le hace nada mal. Pero que usted ya le vaya a rendir culto al cuerpo, ya eso es otra cosa. Y puede ser algún espíritu malo que lo obsesiona a usted con eso, amén, a tener ese problema. Así que hay que tener cuidado con eso. Otro detalle, hablando de las enfermedades del espíritu, es cuando yo desconozco alguna comisión que Dios me haya dado. Alguna labor que Dios puso en mi espíritu, una carga. A ver, hay que diferenciar entre las cargas que Dios me pone en el espíritu y el peso del espíritu que me pone un demonio. Sí, lo dije bien. Ahora yo hablaba de los pesos en el espíritu que me agobian, como que me infartan el espíritu. Pero aparte de esos pesos del diablo que me pone, hay algo que también es un peso sobre mí, que es la carga que Dios puso sobre mí. Que ya esa es una responsabilidad, que es un sentir, que es como una llama encendida que yo tengo dentro de mí, que me la puso Dios. Y que a veces hasta me da dificultad dormirme, a veces me da dificultad hacer muchas cosas y me siento mal porque Dios me encargó una comisión y yo no la hago. O sea, yo me le estoy negando a Dios. Yo le estoy diciendo que no a Dios y resulta que yo estoy resistiendo la voluntad de Dios para mí. Les pongo ejemplos. Yo conocí recién llegado a la iglesia un gran diácono en la iglesia. Era el diácono estrella en la iglesia. Y todo mundo se sorprendía por qué ese diácono no era pastor. Y alguna vez se le preguntó y él dijo, hermano, yo siempre he tenido ese llamamiento. Esa ha sido una carga que Dios me puso.
pero yo nunca le he dicho a Dios que sí. O sea, siempre resistió ese llamado, siempre. Tristemente terminó mal. Después de mucho tiempo, la noticia triste de su apartamiento de Dios, y terminó mal su vida. Qué tristeza, porque le dijo no a Dios siempre. Y creo que ese es un error grave, cuando uno no se somete a Dios. Cuando Dios a usted le marca un derrotero, un camino, una meta, y usted le dice a Dios que no. Decirle no a Dios es un problema. Yo le recomiendo, hermano querido, con el corazón se lo digo, por favor, entienda la comisión que Dios le ha dado a usted. No le diga no a Dios. Si usted le dice no a Dios, entonces ya su espíritu se rebela contra Dios. Y eso no lo dejará usted ser de verdad libre. Es una enfermedad del espíritu cuando usted no deja que Dios haga su voluntad en usted. Creo, hermano querido, que uno a veces es tentado a irse por otros senderos, por otros atajos que Dios no le ha puesto. El día que usted le entregó la vida a Dios, usted dijo que iba a depender de Él. Usted lo llama Señor, y cuando usted a Él le dice Señor, es porque usted está de rodillas esperando que Él le dé una orden. De lo contrario, no es tu Señor. Si Él es tu Señor, es porque tú eres el siervo. Y si tú eres el siervo, tú a Él no le deberás decir nunca que no. Él siempre dirá y tú actuarás. A su nombre, gloria. Si Dios te llamó para que pelees, pelea. Si te llamó a predicar el evangelio, predícalo. Si te llamó a orar, ora. La carga que Dios te haya puesto, hermano querido, no la rechaces. Si la carga es predicarle a los perdidos, no dejes un día de hacerlo. Si Dios te puso para que ayudes a sostener a los misioneros, no dejes de hacerlo. Esa carga hay que tenerla siempre. Si la carga que Dios te puso son los niños de la iglesia, nunca dejes de ser maestro de niños, porque el día que dejes de hacer ese trabajo, tu espíritu se va a enfermar, porque dejarás de hacer aquello para lo que Dios te capacitó. Si Dios, ejemplo, te dio una capacidad de liderazgo, Dios te hizo un líder natural, te salvó y te puso en la iglesia y te dio una capacidad de ser un líder aquí en la iglesia para algo. No dejes de serlo, porque el día que tú menosprecies lo que Dios te puso a hacer, el día que ya a ti no te interese la comisión que Dios te puso como una carga, ese día tu situación espiritual empieza a menguar. Si Dios te dio, por ejemplo, una voz linda, bonita, de esas voces hermosas, es para que esa voz la uses aquí ministrando alabanza. Usa tu voz que Dios te regaló para que ministres alabanza. Y déjame decirte, el día que ya no lo quieras hacer, el día que ya no hagas eso, el día que ya renuncies a esa comisión que Dios te dio, empiezas mal. Vas de para atrás. Vas de para atrás. Créame que lo que yo te estoy diciendo, hermanos queridos, yo lo vivo todos los días. Yo pienso en mi retiro del ministerio pastoral algún día, y me estoy preparando para eso. Hace rato vengo haciendo mis preparativos
Porque yo sé que algún día yo tendré que decirle adiós al ministerio activo, pero creo que va a ser muy difícil. Yo no sé cómo enfrentar eso. Yo no sé cómo, hermano. Esa es una pregunta que yo no sé cómo hacerla algún día. Si es que Dios puso en mí esto, es una carga, una responsabilidad, es una comisión. ¿Cómo será el día en que yo le diga a Dios ya no más? Yo no sé qué irá a pasar, pero eso no debiera manejarse de cualquier forma. A los que aquí son servidores y están inactivos, con cariño les digo, hermano querido, ojalá recuperes tu servicio a Dios. Ojalá lo recuperes. Ojalá que este año te pongas a hacer algo a favor de la obra. Es posible que haya por ahí algún hermanito que está ignorado. No, es que el pastor me ignora, aquí el pastor no me conoce, el pastor no sabe. Venga y hablamos, hermano. Llámeme, charlamos, yo le saco tiempo. Cuénteme sus expectativas. Y créame que si usted no tiene impedimento, no tiene problema, le damos la oportunidad para que le sirva a Dios. A uno le da tanta tristeza ver gente que es tan buena, que tiene tantos talentos, a los que Dios les dio esa capacidad y están por ahí inactivos con su espíritu apagado. La Biblia dice: no apaguéis el espíritu. Así que a ponerle atención a esto. ¿Sabe, hermano, que en ese paralelo entre mi cuerpo y mi espíritu, usted no va notando que las personas que se mueren se van muriendo lentamente? O sea, como que el cuerpo va perdiendo fuerzas poco a poco. Observe usted a alguien enfermo y usted va notando que todos los días como que pierde un poquitico de fuerza. Todos los días está más mal. Se le va notando como el deterioro, ¿cierto? Un deterioro progresivo. Y llega un momento que ya la persona ya no lucha por la vida. Ya ni siquiera la mente le funciona, como que se debilitó tanto. Y ya uno lo ve y dice: este ya no amanece vivo mañana. Perdió todas las fuerzas. Pues déjenme decirles que así como uno se enferma del cuerpo y va perdiendo las fuerzas hasta que se muere del todo, así es espiritualmente. Espiritualmente nadie se muere de un día para otro, nadie. Sino que las fuerzas espirituales van menguando hasta que se muere del todo. Eso es el debilitamiento del espíritu. ¿Qué significa? Que la vida y el poder de Dios pueden menguar en el espíritu del creyente. Uno a veces los ve arriba, otras veces abajo, como la marea que sube y baja. Cuando los creyentes empiezan a actuar como con ese sube y baja, ayer están contentos, hoy están tristes, ayer querían servir, ya hoy no. Ayer usted los veía aquí hablando en lenguas, ya mañana los ve aburridos. Cuando usted ve ese suba y baje, algo no está bueno. Algo no está bueno en el creyente. Vamos a mirar algunos detalles, cómo la condición del espíritu se va enfermando y va bajando. Primero, la persona siente que la vida y el poder que recibió del espíritu sufre una caída paulatina. O sea, el creyente siente como un bajón. Siente que ya no es el mismo. Algo me pasa. Igual como pasa con el cuerpo. ¿No ha notado usted que el cuerpo a veces se cae? ¿Y qué me pasa? Siento como un desaliento. Pues ese mismo desaliento también pasa en el espíritu. Es una enfermedad del espíritu. Es como un bajón. Oye, ¿qué me pasó?
Si yo ayer era activo, si yo ayer hacía esto, si yo ayer tenía esas fuerzas, hoy, ¿qué me pasa? Eso es un bajón espiritual. Segundo, se pierde el gozo, se pierde la paz, se pierde el poder del Espíritu Santo que un día se experimentó. Ese creyente ayer tenía gozo, tenía paz, tenía poder de Dios en la vida. Se le notaba por encima la vida que tenía, pero a partir de ahora ya uno lo ve por ahí, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene poder de Dios. Lo ve uno todavía en la iglesia, pero ya no es ni parecido a lo que era. Algo le está pasando. Algo le sucede, su espíritu está enfermo. Así como cuando uno en el cuerpo se pone pálido, ¿cierto? Tembloroso. Uno dice, algo te pasa. Oye, ¿qué te pasa? Que te veo pálido. Algo le pasa, porque esa palidez es de algo. Ese temblor es de algo. Y espiritualmente pasa lo mismo. Se pierde la paz. Se pierde ese gozo, se pierde el poder. Tercero, eso se vuelve degenerativo. Eso va avanzando. Con los días se va debilitando hasta que siente que perdió el gusto por tener comunión con Dios. ¿Sabe cómo termina esa persona? O mejor, cómo va avanzando. Primero tuvo el bajón. Luego perdió el gozo, perdió la paz, perdió su poder con Dios y ahora sabe que sigue. Ya no le interesa la comunión con Dios, ya no le interesa orar, ya la oración no es atractiva, ya sentir la presencia de Dios no le llama la atención, ya adorar a Dios en espíritu ya no es para él. Es decir, todavía va a la iglesia, pero ya usted no lo ve metido en el ambiente de la comunión con Dios. Cuarto, ya no le encuentra significado al oír la palabra. Ya ningún mensaje ni ningún pasaje bíblico lo conmueven. Llega un momento en que el creyente está tan enfermo espiritualmente que ningún mensaje lo mueve. Podemos invitar aquí al apóstol Pablo para que predique y ese que está enfermo está incólume, como una columna de estas, frío, apático. No se le oye un amén, no se le oye un gloria a Dios, no hay un aplauso para Dios, no se siente nada. Está frío como una paleta. Puede haber una alabanza maravillosa, podemos traer yo no sé aquí a cuál ministro de alabanza. Y ese hombre, esa mujer que está enfermo, ya no siente absolutamente nada. Parece que no es con él. Esa palabra poderosa, esa palabra llena de unción, esa palabra con el poder del Espíritu Santo, como que llega y rebota. No es el efecto esponja que antes se tenía. Antes esa persona oía un sermón sencillo, pero la palabra se quedaba metida en él. Era como una esponja que todo lo recogía y se gozaba en Dios. Ahora ni siquiera al mejor predicador le funciona nada, porque la palabra no lo penetra. Su espíritu está enfermo, no le funciona nada. Por allá hay un salmo que dice que ya no hay nada que hacer porque ni el mejor encantador puede lograrlo. Ya ni un encantador lo puede hacer. Quinto, si de pronto algo lo conmueve, ya no es intenso. Es un chispacito nomás. De pronto siente algo, pero no es un efecto duradero.
sino que siente algo como que Dios trató con él, pero es un efecto rápido, se pasa rápido. Sexto, ya la oración se seca, ya no hay oración, ya se le perdió el sabor a la comunión con Dios, ya no hay nada por qué orar. Ayer venía temprano, se arrodillaba a orar, programaban un ayuno, aquí estaba, clamaba, tenía tanto por qué orar. Ahora ya no encuentra nada por qué orar, nada, no hay nada de atractivo en la oración. Ya luego no haya deleite en dar testimonio del Señor. Ya no le habla absolutamente a nadie de Dios. No comparte con nadie ningún tema espiritual. ¿Sabe cuál es el tema ya de algunos cristianos así enfermos? Hablan de, no sé, de cualquier cosa, de cualquier disciplina, cualquier asunto, menos de Dios. Usted los ve por ahí en las esquinas con un poco de gente y uno dice, ¿les estará hablando del Señor? No, ya del Señor no habla. Usted los está viendo por ahí y seguro están hablando de temas seculares, de todo tipo de temas, pero nunca ya de Dios. Ayer testificaban y hablaban de Dios con alegría. Ya hoy Dios no es el tema de sus conversaciones. Su espíritu se enfermó. Ahora la vida ya no tiene la fuerza de antes, ya no es tan excitante, ya no es tan elevada como era con ese gozo de ayer. Todo se perdió. Parece que todo se desplomó. Eso se llama morirse lentamente. Se va muriendo el hombre espiritual lentamente. Ese espíritu empezó a menguar porque ya la vida de Dios, escúcheme, no es que no la tenga. Lo que pasa es que ya no le fluye la vida de Dios. Tiene todavía la vida de Dios ahí metida, pero no le fluye, no fluye. Eso pasa como cuando a una casa no entra el agua potable del acueducto. En todas las casas vecinas, en todo el barrio hay agua, pero en mi casa no hay. El problema no es que no haya agua, el problema es que hay algo que obstruye el ingreso del agua a mi casa. Hay algo que detiene el fluir del agua. Y es exactamente lo que le pasa a un cristiano. Un cristiano enfermo espiritualmente, con su espíritu contaminado, no es que no tenga el Espíritu de Dios en la vida, sino que ya no le fluye. Ya el Espíritu Santo no le fluye. Y ahí es donde se necesita que Dios actúe. Ahí es donde necesita que Dios haga algo y que el cristiano descubra qué es lo que está bloqueando mi vida espiritual. Por ejemplo, hermano, cosas que bloquean la vida espiritual: el mucho estudio. El mucho estudio. Hermano, estoy en la universidad de trabajo hasta aquí. Lo sacó de las cosas de Dios. Mi empresa, hermano, es que monté una empresa y mi empresa me tiene copado. Grave. Me casé y estoy tan enamorado de mi esposa o mi esposo que ya no tengo tiempo sino para ella. Grave. Estoy por ahí haciendo deporte y ya la bicicleta, hermano, se me volvió una obsesión hasta el punto que ya no voy ni a los cultos porque la bicicleta me exige. Mi cuerpo me pide ejercicio. Malo. Estás metido por ahí en un poco de cosas, de ideas.
Y eso te está atormentando la vida y te bloquea para que el Espíritu Santo no penetre y no te dé la vida que tú necesitas. Lo que tienes que hacer es despojarte de esas cosas y dejar que el Espíritu de Dios penetre y te dé vida otra vez como la que tenías al principio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pónganse de pies, por favor, hermanos. Yo no sé cuál sea la condición de tu espíritu, pero sí te quiero dejar claro, así como tu cuerpo se enferma y se muere, así tu espíritu se contamina también y se muere. Y así como le pones atención a tu cuerpo cuando está enfermo, ¿por qué no le pones atención a tu espíritu cuando todavía se puede? ¿Cómo es la condición de tu espíritu? Por lo general, el espíritu puede encontrarse en 4 condiciones. Yo te voy a hacer una pequeña exposición y el diagnóstico lo haces tú. Tú mismo vas a darte cuenta cómo está tu espíritu hoy. Número 1, el espíritu está oprimido y siente un retroceso. A ver, mi querido hermano o hermana, cierra un momentito tus ojos. Aquí no tienes que darle cuentas a nadie. Es un asunto tuyo con Dios. Piensa un momentito, ¿será que tu espíritu está oprimido por algo? ¿Hay algo que lo oprime? ¿Hay un peso que no lo deja funcionar? ¿Hay un bloqueo? ¿Qué hay que te está oprimiendo tu espíritu? Y vamos a ser claros, espiritualmente hablando, ¿estás más adelante o has retrocedido? Por favor, compárate. Un momentito, compárate con ese creyente que eras, no sé, hace 1 año, hace 5 años atrás. Piensa cómo eras espiritualmente hablando y cómo eres hoy. ¿Será que estás oprimido en tu espíritu? ¿Será que tu vida espiritual sufrió algún retroceso? Número 2, puede ser que tu espíritu está en perfecta calma, que tu espíritu sigue firme y que mantienes esa posición de todo el tiempo. A ver, hermano, reflexiona un momentito, cierra tus ojos, por favor. Vamos a devolvernos 1 año atrás, 5 o 10 atrás. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era tu vida en el Señor hace esos años atrás? Y tú dirás, hombre, para ser sincero, estoy igual o estoy mejor. ¿Para qué? He mejorado, me siento bien, no tengo problemas. Aleluya, gracias a Dios. Eso es lo normal, que estés bien y que vayas mejorando cada vez más. Pero hay una tercera condición en la que algunos podrán estar. El espíritu ha sido perturbado y ha sido forzado a tener actividades diferentes, excesivas. O sea, te estás enredando en tantas cosas que a la larga has venido perdiendo fuerza espiritualmente. El apóstol Pablo un día dijo: el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es posible que tú en alguna actividad humana secular te estás enredando, y esos enredos
te han quitado la libertad, tu espíritu no funciona como antes, hay algo que hay que hacer, que corregir. Cuarto, el espíritu se ha contaminado, ha perdido la normalidad y en consecuencia ya va cediéndole terreno al pecado. Esto ya es gravísimo, gravísimo, porque ya tu espíritu se contaminó y ahora el problema es grave porque ya estás pecando. Ya estás practicando el pecado. Ese es el extremo al que tú nunca debieras haber llegado. Pero sí quiero decirte esta mañana en el nombre de Jesús, tú puedes recuperar todo lo perdido. Puedes quitar ese bloqueo que hay y que otra vez fluya la vida de Dios sobre tu espíritu. Hoy tu espíritu puede revivir, se puede fortalecer de nuevo. Podemos verte otra vez como en los días pasados. Qué bueno que Dios te restaure tu espíritu. Qué bueno verte otra vez aquí, sumergido en el río de Dios, otra vez movido por el Espíritu Santo. Qué bueno verte otra vez como eras. Qué bueno que Dios otra vez actúe en la vida tuya como lo era en otra época. A su nombre la gloria, aleluya. Qué bueno que todavía dejes que el Espíritu Santo se mueva. Aleluya, que se mueva el poder de Dios otra vez en tu vida. Qué bueno que se quite toda contaminación de espíritu para que seas lleno, lleno, lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas como al principio, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo.